Ok, buenas tardes. Vamos a dar un seguimiento a lo que era el trastorno, al siguiente trastorno que quedaba pendiente en un video anterior de esquizofrenia. Este trastorno, el trastorno límite de la personalidad o trastorno limítrofe como se le conoce en el DSM-4, es particularmente importante por varias razones. Uno, este trastorno es lamentablemente uno de los que presentan mayor índice estadístico de frecuencia, obviamente, en población que busca atención psicológica. Dos, es un trastorno bastante común. El detalle con los trastornos de personalidad en lo general es que estos trastornos pueden coexistir unos con otros. Y bueno, lamentablemente en ese trastorno límite de la personalidad, pues encontramos que bien puede coexistir con otros trastornos también de igual importancia, por ejemplo, el antisocial, el histriónico, la dependencia. Y finalmente este trastorno también desorganiza a tal grado la personalidad del sujeto que prácticamente el sujeto está incapacitado a nivel psicológico para de alguna manera para continuar con su vida cotidiana normal. Por eso es la importancia de hablar de este trastorno en este diplomado. Bueno, pasaríamos a continuación pues a ver la parte esta de lo que es la definición del trastorno. Hemos establecido a lo largo del diplomado que el criterio A de los criterios diagnósticos del DSM-5 es donde encontramos la definición del trastorno. Criterio B, C y etcétera, y el D me parece también, pues más bien son como los especificadores del diagnóstico y de alguna manera nos ayudan a entender mejor el trastorno. Sin embargo, insisto, la definición del trastorno como tal viene en el criterio A. Ahora, en este caso, este trastorno se va a caracterizar justamente por presentar un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales que presenta el sujeto en una amplia variedad de contextos, ¿sí? Es decir, afecta principalmente justamente la conducta interpersonal, las amistades, noviazgo y cualquier persona significativa para el sujeto. También se ve afectada la autoimagen, ya sea generalmente en un sentido negativo, nunca es en un sentido positivo, y también los afectos, de alguna manera también se alcanzan a afectar, y la conducta impulsiva. Es decir, en ese trastorno, en pocas palabras, se ha afectado lo que son el patrón de relaciones interpersonales que mantiene el sujeto, que incluye a familiares, conocidos, amistades y noviazgo, obviamente, y pareja, la autoimagen, que tiene que ver con la autoestima, la expresión afectiva emocional y también el componente conductual, que va a ser la impulsividad. En ese sentido, todo esto se va a agrupar en su conjunto por un patrón de inestabilidad, es decir, el sujeto muestra una marcada inestabilidad en cualquiera de estas áreas que se mencionaron a continuación, hace un momento, perdón. Este trastorno inicia al principio de la etapa de adulto, es decir, no tiene un antecedente evolutivo como lo veíamos un poco en el caso de la psicopatía, del trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno básicamente va a empezar de los 18 años hacia arriba. No se puede diagnosticar ningún trastorno de personalidad y obviamente en población que no sea mayor de edad. La razón es muy sencilla. Generalmente antes de los 18 años, que es la edad legal en México para ser considerado como adulto, antes de esta edad la personalidad todavía no se consolida y no tiene como una estabilidad previamente establecida. Y bueno, para poder hablar de que algo se llame trastorno de personalidad limítrofe o límite, tiene que cubrir 5 o más de los siguientes síntomas. Obviamente en esta definición, en esta condición, una persona que tenga 4, aunque sean 4 de los que están enlistados a continuación, si nada más son 4, no se le puede llamar un paciente con personalidad límite. Posiblemente tenga la tendencia, pero no cubre los criterios para, por ejemplo, una etiqueta diagnóstica
de trastorno límite. A lo mejor sí se le puede diagnosticar con trastorno de personalidad, pero hasta allí nada más. Hay que recordar que el DSM-5 justamente aborda la posibilidad de emitir diagnósticos cuando no se cubren los requisitos para tal o cual diagnóstico específico, ¿sí? Bien, los síntomas a continuación pues son principalmente esfuerzos desesperados por evitar el desamparo real o imaginario. De repente, en la población nacional, en la población mexicana, a veces somos un tanto dados, dicen por ahí, somos un tanto dados a la teatralidad, a la exageración. De repente parece que nuestra sangre latina nos lleva justamente a ser muy pasionales, muy viscerales en las relaciones interpersonales. Bueno, si bien esto aplica para la mayoría de la población, en el caso de los pacientes con trastorno limítrofe, pues esto va a ser completamente magnificado al 100%. ¿Qué significa esto? Que estos sujetos ciertamente van a vivir esto del amor eterno, por ejemplo, lo van a vivir así con una intensidad tal que incluso puede llegar a atemorizar a la otra pareja, a la otra persona que forma parte de la pareja. Ahora, imaginémonos a la personalidad limítrofe como una persona que vive o que trae sus emociones en una montaña rusa. ¿Cuáles son las montañas rusas? Bueno, obviamente ya no ocupo decir cuáles son las montañas rusas, pero en ese sentido básicamente está arriba, está abajo, y es una intensidad tal que estos sujetos pues se caracterizan justamente por esa inestabilidad que, si bien es compartida por otros trastornos, en este caso se vuelve un síntoma importantísimo, indispensable para dar el diagnóstico de trastorno límite. Volviendo con el primer síntoma, esfuerzos desesperados por evitar el desamparo real e imaginario. Ok, ¿qué es el desamparo? Básicamente cuando el sujeto, volviendo un poco con los patrones de apego inseguro, bueno, es otra clase que estaba dando, pero para no cruzar las clases, de repente cuando hablamos de desamparo, hablamos justamente de un apego mal resuelto. Es decir, el sujeto, el niño, se apega con su cuidador de forma eficiente, de forma positiva. Obviamente cuando no está el cuidador, el niño lo extraña y lo va a buscar y reacciona de forma, pues digamos, correcta, en cuanto a que puede sentir incluso coraje. Pero este coraje va a ceder cuando el cuidador regrese y pues de alguna manera se vuelve a instalar otra vez esta relación diádica del apego seguro. En el caso de los pacientes con personalidad límite, ellos no tienen un apego seguro. Más bien sería un apego indeciso, un apego temeroso, un apego básicamente ambivalente. ¿Qué significa esto? Que ellos, una separación, aunque sea temporal, les puede generar tal grado de ansiedad que van a buscar básicamente cualquier cosa que les ayude a mitigar esa sensación de sentirse desamparados. Insisto, así sea esta cuestión algo completamente imaginario, cuanti más cuando es algo real. Es decir, estos pacientes, cuando a lo mejor son abandonados o son terminados en relaciones amorosas, pues tienden justamente a desorganizar mucho su personalidad por esta primera situación del desamparo real imaginario. Pueden llevar incluso al extremo de que, a lo mejor ese amor intenso que te profesaba apenas hace 24 horas que llevo conociéndote, así de dramáticos son, puede ser que tengan necesidad de reencauzarlo, y a lo mejor estas personas, por ejemplo, cuando se sienten solas, van a buscar básicamente a cualquier persona, así sea desconocida, que les haga jalón, en el sentido de sentirse como ese amparo, como sentirse como protegidos, ¿sí? Es decir, esto los lleva, principalmente en el caso de las mujeres, los lleva a meterse en relaciones interpersonales lamentablemente poco recomendables, ¿sí? Ese sería el primer síntoma, esfuerzos desesperados por evitar el desamparo real o imaginario. O insisto,
no pueden estar solas un día, porque sienten que el mundo literalmente se les viene encima. Y por lo tanto van a buscar justamente con quién ligar sus afectos patológicos. Es decir, van a buscar un objeto libidinal para poder saciar justamente esa ansiedad que estaban sintiendo. Otro síntoma de los que se mencionan en el DSM-5 es la existencia de un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, así con todo lo que significa esa palabra, caracterizada por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Es decir, estas personas, insisto, como en el caso de la montaña rusa, están arriba, están abajo, casi al mismo tiempo. De repente son personas que, a lo mejor conoció a alguien de forma fortuita en una disco, en un antro, en una convivencia, en una cena, no sé. Platicaron, no sé, a lo mejor 5 minutos, y la persona que padece personalidad limítrofe idealiza tanto al interlocutor que incluso le puede decir, ¿sabes qué? Es que tú eres el amor de mi vida. Siento que contigo soy feliz, soy pleno, soy lleno, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso que llevan conociéndose 5 minutos. Pudiera parecer una exageración, así como lo estoy mencionando ahorita, pero la triste realidad es que justamente pacientes límites son así de radicales, así de intensos, ¿sí? Ahora, así como se pueden vincular en cuestión de minutos y idealizar la relación así a tratando de que sin ti no como ni duermo, ¿sí? Y incluso si me dejas me mato, viene esa contraparte, y es justamente el extremo peligroso, la de la autodevaluación. Básicamente esas personas, cuando el objeto de su idealización se va, porque se cansa, porque se da cuenta, porque le da miedo, porque no es lo que él pensaba, porque de repente a lo mejor puede ser que el paciente límite ya haya construido toda su vida en segundos, y pues la persona que está con la que está hablando a lo mejor ni siquiera tiene pensado todavía formalizar una relación, ¿sí? Entonces viene esa parte, ese extremo de la devaluación, y es como culpabilizarse, es como asumir ellos, los pacientes límites, que son peor que una basura y que nadie los quiere. Es decir, de repente, insisto, es el extremo peligroso de la patología de la trastorno límite, donde justamente el paciente que idealiza, de repente, cuando su amor eterno, platónico, que conocí hace 5 minutos, se va, ellos pueden llegar a tener un sufrimiento. Ojo, no es un sufrimiento, no es por querer llamar la atención. Ellos efectivamente sufren a ese nivel, es un sufrimiento real. En otras patologías, por ejemplo en el histriónico o en el narcisista, de repente el sujeto también puede expresar esto, pero es una forma de llamar la atención. En este caso no, el paciente sufre efectivamente un desaire, ¿sí? Sufre un desaire, sufre una situación de devaluación, ¿sí? Esto nos lleva a una alteración de la identidad, que también igual tiene que ver con la inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Es decir, son tan intensos, tan dramáticos, tan emocionales, que si el supuesto amor de mi vida que conocí hace 5 minutos se va, no tiene razón que yo esté viviendo. Y eso es justamente lo peligroso, insisto, porque pueden llegar a tener tentativa de ideación suicida, tentativa de suicidio, o suicidio consumado, que es lo peor, ¿sí? Y esto los puede llevar justamente a un patrón de conducta impulsiva. Hay que recordar que la conducta impulsiva es completamente irracional, es poco reflexiva. Básicamente actúa por impulso, por instinto, por a ver qué se siente. Puede llegar a ser autolesivos, es lo que comentaba hace un momento, pueden llegar a dañarse ellos solos. Pueden de repente a lo mejor tener una situación de despilfarro en cuanto a los gastos.
pueden justamente de la mano pues de la situación de querer evitar el desamparo real, caer en relaciones sexuales peligrosas o desprotegidas, o de riesgo por lo menos. Pueden llegar a incurrir en drogas, o abusar de las drogas para justamente mitigar ese desamparo real o imaginario al que se refiere el síntoma número uno. Puede haber una conducción temeraria, es decir, a 80 kilómetros por hora, en zona 30, en el centro histórico, por ejemplo. Puede llegar incluso a querer, como se dice por aquí, olvidar al estilo Jalisco y agarrar una mega borrachera monumental. Todo esto justamente por evitar la sensación de desamparo real o imaginario, pero, insisto también, por ese sufrimiento psicológico que están atravesando, que, insisto otra vez, no es fingido, ellos lo sufren así. Esto puede llegar en la parte conductual a una cuestión de comportamiento, actitud o amenaza recurrente de suicidio o automutilatorio. Es decir, esas personas justamente para mitigar su dolor o de alguna manera para a lo mejor reafirmar su pertenencia a la otra persona que ya no está, a la que idealizaron, pueden llegar a, no sé, a lacerarse la piel, cortarse, picarse. Puede haber, insisto, amenaza de suicidio como una forma de chantajear a la otra persona, que lógicamente al ver esto la otra persona pues va a huir, que sería la medida más sensata, y esto complica mucho más el diagnóstico del paciente limítrofe. Como ya se mencionó anteriormente, este trastorno también conlleva más bien dentro de su definición un patrón también inestable en cuanto a la expresión afectiva, ¿sí? Y también una reacción, una reactividad notoria del estado de ánimo. Insisto, lo de la metáfora de las emociones en la montaña rusa. Básicamente traen sus emociones en la montaña rusa, arriba, abajo. De repente también esas personas, cuando justamente presentan esta inestabilidad afectiva, pueden llegar y es justamente cuando llegan a ser peligrosos en cuanto a las amenazas de suicidio. Estas personas no van a buscar dañar a la persona que se fue, al contrario, no lo pueden dañar por una razón muy sencilla. Es que ese era su objeto idealizado, ese era su objeto que lo llenaba. Y obviamente ellos no pueden darse ese privilegio de a lo mejor atentar contra ese ser sublime, ese ser superior, ese ser supremo que los dejó. Y esto, volvemos a lo mismo, hace que sea más peligrosa la amenaza o tentativa de suicidio. Puede haber irritabilidad o ansiedad. Este patrón de irritabilidad puede durar horas, aunque de manera poco frecuente, aunque también puede darse el caso, algunos días. Y otro punto importante que también tiene que ver con a lo mejor esa si se me permite el término, bipolaridad, es una sensación crónica de vacío. Es decir, estas personas, justamente derivado de esa sensación de desamparo real o imaginario, puede haber ese hueco emocional. De repente pueden intentar llenarlo justamente como parte del comportamiento irresponsable o comportamiento impulsivo con relaciones sexuales con desconocidos o completamente de riesgo. Y lamentablemente esto puede llevarlos a incluso a meterse en situaciones peligrosas para la salud o incluso situaciones de peligro real, ¿sí? Por ejemplo, al abordar el auto de un desconocido o permitir que sean abordadas por una persona que no conocen o que no hayan visto previamente. Puede haber un sentimiento de enfado, puede haber una falla para el control de la ira, ¿sí? Puede haber peleas físicas, pero esto más bien sería como derivado de esa afectividad irritable, de esa irritación. Puede haber incluso algunas ideas, algún tipo de ideas paranoides, aunque no es algo que sea continuo, más bien son transitorios, como es la información. Y puede haber, en algunos casos graves, puede haber síntomas disociativos, es decir, de alguna manera el sujeto se despersonaliza y se disocia él de sus síntomas y puede llegar a considerarse como
otra persona que es la que está sufriendo, ¿sí? Ok, en cuanto a las características, decíamos que según el DSM-5, el sujeto de esta lista de 9 tiene que tener 5 o más síntomas para llamársele trastorno límite de personalidad, es decir, la mitad. De la mitad para arriba, o sea, de 5 para arriba, tienen que tener los síntomas completos para poder diagnosticarse este trastorno. Volviendo un poco con las características diagnósticas, como ya se mencionó previamente, tenemos que hay un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Puede haber una sensación, una forma de percepción de inminente separación, rechazo o pérdida. De repente pueden leer mal el comportamiento no verbal de la persona amada, ¿sí? Es decir, si a lo mejor la persona pues de repente por situaciones del trabajo, de la escuela o personales, no le brinda la adecuada como atención a la persona límite, la persona límite puede percibir justamente esa o interpretar incluso de forma delirante esa sensación de inminente separación. De repente empiezan a leer signos donde no los hay, lógicamente. Puede haber también un alto nivel de sensibilidad a circunstancias ambientales. De alguna manera estas personas, lo que pasa de forma cotidiana los acaba por estresar mucho más. Otra asunción, otra afirmación que ellos adquieren cuando justamente son abandonados es que si este ser supremo, este ser de luz que me amaba a mí, de repente me abandona, es por una razón muy sencilla. No por mi conducta, lógicamente, ni tampoco por el estado de mis relaciones interpersonales, sino porque yo, en esencia, soy malo. Soy la escoria del universo, soy lo peorcito de la creación, soy, no sé, un desecho, un guiñapo, una basura. Eso, lamentablemente, tiene que ver, insisto, con uno de los síntomas que venía justamente con esa sensación de autodevaloración, autodevaluación. Lógicamente, en todo este contexto, todo este panorama que nos brinda el estudio del trastorno límite de personalidad, pues encontramos una constante presente siempre, que es justamente que los pacientes límites toleran muy mal la incomodidad, por ejemplo, que deviene con la soledad. Es decir, estas personas son más reactivas que otras, población normal, por ejemplo, que alguien los esté haciendo que alguien les haga compañía, o de repente que ese alguien que está haciendo compañía los deje plantados o los deje solos, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, pensemos que la persona límite y su pareja se acuerdan verse, no sé, en un café, en un restaurante para una cena, para un detalle. De repente, a lo mejor a la pareja del paciente límite, pues por cuestiones ajenas a su control, no puedas presentarse, no puedes asistir. De repente, esto va a crear, aparte de todo lo ya dicho, esa incomodidad en el sujeto límite, y es justamente esta incomodidad la que les va a impedir adaptarse de manera realista y de manera racional para poder a lo mejor pues entender o manejar esa incomodidad. Como ya se mencionó también, estas personas idealizan a los interlocutores. No sé, de repente puede ser en el plano de la consulta psicológica, aquel paciente que de repente llega él, tú te presentas como su terapeuta, a lo mejor él llora un rato, y después de que llora un rato, puede llegar a decir, ok, es que yo me siento muy bien contigo, tú eres mi salvador, tú eres un psicólogo muy, muy profesional, etcétera, etcétera. Siendo que a lo mejor es la primera sesión, es la primera entrevista, y realmente yo no he intervenido para nada, más que para a lo mejor dejarlo simplemente que él se exprese libremente, ¿sí?
Eso es justamente esa cuestión de la, de la idealización, ¿sí? Otra, puede haber cambios dramáticos o repentinos en la autoimagen, de sentirse bien, pues de sentirse contentos consigo mismos. Pueden llegar a pasar a lo mejor el hecho de, ok, es que bueno, no me quiero teñir el cabello, me quiero, no sé, hacerme con un tal o cual corte, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto importante también como características de diagnóstico, perdón, va a ser que estos sujetos tienen una conducta impulsiva que puede resultar dañina, aquí sí, para ellos mismos, que incluso la parte más peligrosa es que puede llevarlos a cometer suicidio, ¿sí? Y bueno, también la otra característica importantísima es esa inestabilidad de la cual hemos venido comentando, ¿sí? Hay vacío crónico, como se mencionaba anteriormente. Puede ser personas que estén altamente aburridas, ¿sí? También puede haber ideación paranoide o disociación psicótica. En este caso se manejan que los síntomas pueden ser transitorios, o sea, ser algo pasajero, o durar de minutos a horas. Muy pocas veces se encuentra que duran días. Lamentablemente estos sujetos tienden a autoboicotearse, se autosabotean. De repente a lo mejor, justamente cuando están a lo mejor en un proceso terapéutico que a lo mejor amortigua los síntomas, puede ser que los síntomas se presenten de nuevo o que el paciente a lo mejor realmente no haga esfuerzos por sabotear su propio proceso. Generalmente lo que se hace con más frecuencia es desertar el proceso, ¿sí? Puede haber también síntomas psicóticos, sobre todo en situaciones de estrés. Pueden recurrir a esos objetos transicionales que aquí en este caso sería una involución, ¿sí? Una devaluación, ¿sí? De hecho sería una regresión justamente a una etapa donde para poder mitigar esa ansiedad tendrían que recurrir el menor a un juguete que dispusiera su mamá no sé, en el baño, en la casa, ¿no? A veces estos pacientes en su historial psicológico presentan un historial plagado de abuso físico, abuso sexual, abandono, hostilidad y pérdida prematura de los padres. ¿Esto en qué afecta a la personalidad? Bueno, básicamente que el sujeto se siente como incompleto o se siente como en desventaja en comparación con el perdón, la persona que estaba llevando el caso, ¿sí? Bueno, en cuanto a cómo se desarrolla ese trastorno, pues en lo que es la el tiempo, el patrón de inestabilidad crónica básicamente va a continuar en la etapa adulta con episodios graves de descontrol afectivo impulsivo. Va a haber mayor riesgo de afectación y riesgo de suicidio en adultos jóvenes, es decir, en adultos maduros esto tiende a bajar un poco. Y bueno, en este caso, por definición, este sentimiento de relaciones interpersonales muy intensos, propio del paciente limítrofe, pues se va a estabilizar entre los 30 y 40 años, ¿sí? Es decir, un paciente limítrofe a lo mejor cruza la adolescencia, cruza la juventud temprana, la adultez intermedia, finalmente va a llegar a los 30, 40 años y básicamente va a estabilizarse un poco más en las relaciones interpersonales. Ojo, no quiere decir que se cure, sino simplemente que el sujeto va ¿cómo decirlo? Como a mejorar un poco en este patrón de comportamiento desviado. Se presume como factores de riesgo una herencia, una transmisión genética, sobre todo en familiares de primer grado o biológicos.
pero también tiende a dispararse el trastorno con los síntomas con familiares que consumen drogas o sustancias ilegales. Otro punto importante a considerar en todo esto es que ciertamente el trastorno se presenta con mayor frecuencia en mujeres, aunque también puede haber hombres limítrofes, ¿sí? Posiblemente la razón de esta mayor prevalencia sería, número uno, pues el consultorio. El número dos, pues también sería como buscar esa forma de ver por qué porque es más frecuente el trastorno en mujeres que en hombres. Posiblemente una razón sea, a lo mejor, el tipo de educación que se le da a la mujer, que a lo mejor se le permite que ésta exprese más sentimientos, aunque a veces de repente puede ser que haya habido alguna situación complicada en este entrenamiento, en este proceso, ¿sí? Bien, esta sería pues lo que es el trastorno límite. Todavía faltan algunos, pero sí quería abordar este trastorno de manera individualizada, porque como comento, es justamente un trastorno que tiene una mayor incidencia en lo que es la consulta psicológica.